lo cual significa que el sistema es inestable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si tengo en este caso un 0 en el semiplano derecho, estamos hablando de un sistema inestable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pregunto a todos. ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que se acuerdan de su curso anterior? Entonces, el sistema 4 es un sistema inestable. A ver, Inga. Ah, pero tú no tienes micrófono, ¿no? Sí. Vamos a ver. A ver, una señorita. Cita Yubra, ¿está ahí? Presente. ¿Qué me dice? Estoy afirmando lo siguiente, ¿no? Como en el sistema 4 existe un 0 en el semiplano derecho, entonces lo que yo podría afirmar es de que el sistema es un sistema inestable. ¿Está de acuerdo con usted eso? ¿Está con esa idea? ¿Está de acuerdo? Según yo era que si un polo estaba en el lado izquierdo era inestable, del cero no. Está semiplano derecho. Ah, ¿Alguien me puede decir respecto de esta afirmación que he hecho? Eh, sí, profesor. Dime, dime. O sea, si es que hay un polo que está en el semiplano derecho, creo que el sistema se vuelve inestable. Correcto. Este es un polo, este es un 0. Claro, en caso del cero no. Entonces, ¿el sistema será inestable? ¿Sí o no? Yo he puesto acá inestable. No. No, pues, por supuesto que no. Porque la estabilidad lo dan los polos, no los ceros. ¿Y en qué afecta que el 0 esté en el semiplano izquierdo o esté en el semiplano derecho? Allá está, hay una alteración relativa justamente a la arcuada temporal. Pero antes de esto, ¿quién fue el que me respondió de esto de acá? Me olvidé de consultar. En el caso primero fue Maita, pero que aquí, ¿quién fue? Que me habló del overshoot, tenía relación con el ángulo, que me respondió correctamente. Profesor, ¿Cómo te veías? evangelista. Evangelista, listo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cómo podría saber cómo se ve afectada la repada temporal cuando tiene, por ejemplo, un 0 en diferentes posiciones? Fácil, bien. Agarra un simulador. Y mira, por ejemplo, acá tienes una planta que tiene una función de transferencia. En este caso, esta planta es de segundo orden, sin ceros. Y sus polos son polos que están en el semiplano izquierdo. ¿Y cómo puedo saber eso? Porque todos los coeficientes son positivos. Bueno, si tú tienes una ecuación característica de segundo orden y todos los coeficientes son positivos, los polos están en el semiplano izquierdo. ¿Eso de dónde sale? De Ruth Curvature, ¿ya? Y los polos están en esta posición. Mira, es decir, los polos están ubicados en menos un medio, y acá sería J, raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Acá sería menos J, raíz de 3 sobre 2. Esos son los polos. Nota de que todos los bloques tienen la misma ecuación característica. Es decir, todos tienen los polos en la misma ubicación. Entonces, con esto lo que voy a probar es qué es lo que pasa cuando el 0 comienza a moverse. Mira, por ejemplo, acá tienes un 0 en menos 0.1, es decir, si este es 0.5, de repente por acá, ¿no? Acá tienes un 0 en menos 0.25, es decir, por aquí, ¿no es cierto? Acá tienes un 0 en menos 0.5, exactamente en la proyección de los polos complejos conjugados. Acá tienes un 0 que está en menos 1, por acá, es decir, estoy probando con diferentes posiciones de los polos. ¿Para qué? Para saber cómo afecta
ese cero, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta ese cero? En la respuesta temporal. Entonces, los polos son los mismos, pero el cero está cambiando de posición. Entonces, tengo 6 funciones de transferencia que tienen un cero, y la primera que no tiene. Los 7 sistemas los voy a probar con un escalón y voy a visualizar las 7 respuestas en un mismo visualizador. Y mira, la respuesta sería esta. Entonces, mira, el sistema 2 es el que tiene el 0 en menos 0.1. Es decir, aquí. Ahí está el sistema 2. El sistema 3 en 0.25. Menos. Acá está el sistema 4, etcétera, etcétera. Ya, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos la simulación. Aquí está la simulación. Entonces, el sistema 2, 3, aguanta. Acá hay un error. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, está 2, 3, pero el 1 debería estar seguramente por acá. No, el 1 está por acá abajo, mira. Porque el 1 es aquella planta que no tiene ceros. Mira cómo responde el 1. Está en la parte inferior. Como un sistema de segundo orden, con polos complejos conjugados, es decir, un sistema subamortiguado. Pero nota que conforme existen los ceros y el cero comienza a moverse, la respuesta comienza a cambiar. Mira, aquella función de transferencia que tiene un cero en menos 0.1, es decir, bien cerca al eje imaginario, mira el tremendo overshoot que produce. Casi 500%, ¿ya? Casi 500%. En el caso del 3, tiene un 0 en menos 0.25, que es este. Entonces, mira, de 0.1 negativo a 0.25 negativo, entonces hay una variación del overshoot bastante notoria, ¿no? Y se va reduciendo cada vez más. Mientras más te alejas del eje imaginario. Hablo en este caso del 0. No, hablo del 0. Porque el 0 se está moviendo. El 0 se está desplazando hacia la izquierda. Y mira, cuando tienes un 0 en menos 10, esta vendría a ser la respuesta, la verdecita. Pero mira, para verlo con más claridad, vamos a eliminar este. ¿Ya? Ya sé de que aquel 0 que está más cerca del eje imaginario, ¿ok? Respecto, en este caso, de la ubicación de los polos dominantes, que están en menos 0.5, entonces crean un overshoot muy grande. Además, si tú le pusieses menos 0.05, el overshoot va a crecer mucho más. Mientras más cerca esté del eje imaginario, pero siempre en el semiplano izquierdo, se va a producir este tipo de fenómenos. Una afectación notoria respecto de la respuesta temporal. Profe, ¿y cómo puedo verificar eso? Lo estamos verificando pues, con un simulador. Sí, pero matemáticamente. Ah, eso te lo dejo a ti, pero lo que vas a hacer es, vas a hacer un análisis o vas a analizar cada caso, ¿ya? Conforme habías analizado tú los sistemas el ciclo pasado, es decir, vas a encontrar la respuesta temporal para cada caso y vas a verificar justamente esta respuesta. Entonces, revisa cada uno de los casos, convierte esta función de transferencia que está en Laplace, conviértela a una respuesta temporal. Y ahí justamente certifica la afección que tiene el 0 sobre la respuesta temporal. Entonces te decía, vamos a eliminar este, ¿eh? Vamos a eliminar ese. Y ahí está, mira, ¿ves? Entonces, mira, este señor que está acá, el verdecito, es el que tiene su 0 en menos 10. Y mientras más lejos esté, es decir, tienes esto, ¿no? Acá están tus polos, en menos 1/2, y esto está en menos 10. Entonces, mientras más lejos esté este señor, entonces lo va a afectar cada vez menos. Y esta respuesta se va a acercar cada vez más a la respuesta negra. Entonces, cuando tienes un 0 bastante alejado, tal que no repercuta sobre la respuesta que tienen los dos polos complejos conjugados, entonces tendrás una respuesta similar cuando el 0 está muy alejado. Mira, estando 10 veces más alejado, sí hay una pequeña diferencia, pero pequeña, pero diferencia al fin. ¿Ok? Pero diferencia al fin. Pero mira, mientras más y más te acercas al eje imaginario, este overshoot comienza a crecer. Entonces nota de que
Esta condición se va a dar ahora cuando nosotros hagamos nuestros diseños y en la función de transferencia final exista un cero en esa función de transferencia. Entonces, si existe un cero en la función de transferencia final, una de las cosas que debería yo esperar y no sorprenderme es un mayor crecimiento del overshoot, mayor a lo que tú querías. Si tú querías un overshoot de 25%, de repente con un cero en la función de transferencia y un cero, mira, entre los polos dominantes y el eje imaginario, va a hacer que este overshoot crezca, ¿no? A niveles de repente de 100% o 200%, porque mira, en este caso particular, el crecimiento es de casi 180%. Digo 180 porque está referido respecto de uno, ¿no? Respecto de uno. Entonces, esto es casi 180%. Entonces, es un crecimiento importante. Profe, y eso, entonces, ya no se puede arreglar. No, sí se puede arreglar. O sea, yo voy a poder arreglarlo, ¿no? Pero lo que quiero en este caso, primero que quede claro es de que no debería sorprenderme, ya, digamos, que si tú querías un determinado overshoot, no se dé por la existencia de un cero, ¿ok? Ahora, de que se puede arreglar la respuesta para tener tú un overshoot de 5%, la respuesta es sí, ¿ya? Y eso va a ser con un movimiento de ganancias respecto de las acciones de control con la cual trabajemos en algún momento. Porque no sé si hoy día o de repente la próxima sesión ya vamos a comenzar con un primer diseño de los sistemas controladores. Y ahí, por ejemplo, vas a ver de que existen algunas configuraciones donde al momento de yo realizar el diseño del controlador, en la respuesta final, en la función de respuesta final, va a existir involucrado tal vez un cero, sino dos, ¿ya? Entonces, si hay un cero, una de las cosas que yo debería esperar, y eso ya lo estoy demostrando a partir de lo que te estoy observando, ahora el análisis, ¿no es cierto? O sea, la parte analítica, la parte de llevar, en este caso, el sistema en Laplace a una función del tiempo, te lo dejo a ti. Eso sabes hacerlo. Ya, eso lo has visto y lo has tenido que ver el ciclo pasado. Entonces, no es complicado, ya no es complicado. Pero les sugiero que hagan ese análisis para después confirmar matemáticamente, ¿no? Justamente esta condición relativa al overshoot. Todos estos casos son casos en los cuales el cero está en el semiplano izquierdo, ¿ya? En el semiplano izquierdo. Pero también les haya puesto el caso en el cual el cero se ubica en el semiplano derecho. Si el cero se ubica en el semiplano derecho, entonces la cosa es diferente, ¿no? Es decir, el sistema va a ser estable, ¿ya? El sistema va a ser estable, pero también va a haber una afección respecto del overshoot. Pero en sentido contrario, te lo voy a hacer ver, ¿ya? Entonces, ahí están las respuestas. No, ahí he quitado, por ejemplo, este que está acá, lo he quitado, me he quedado con el celeste, azul, etcétera. Y ahí notas, ¿no? O sea, la idea de que compares este verde con este negro, ¿no? Este verde, ¿por qué? Porque es aquel que tiene un cero bastante más alejado, 10 veces, respecto de la ubicación de los polos dominantes. Entonces, mientras más lejos esté el cero, la afección será menor. Mientras más cerca esté el cero respecto de los polos dominantes, la afección comienza a crecer. Y se hace mucho más grande cuando el cero está entre los polos dominantes y el eje imaginario. ¿De acuerdo? Todas las simulaciones, inclusive el programa que está en XCOS, ¿no? En XCOS del Scilab, ¿no? En Scilab, todo está en el aula virtual. Ya está en el aula virtual, ahí está todo. Entonces, vamos a ver. Mira, ve. Ahora, en este caso, estoy colocando ceros en el semiplano izquierdo y en el semiplano derecho. También para comparar, la misma idea. Mira, tienes una planta que tiene solamente polos. Todos los sistemas, todos, son de segundo orden. Todos son de segundo orden.
La diferencia con el primero es que del 2 para el 7 tienen ceros. Acá tienes un 0 en menos 0.1, en menos 0.25, en menos 1, y acá tienes un 0 en 1, tienes un 0 en 0.25, o sea, estamos hablando del semiplano derecho, ¿no? Semiplano derecho. Y en 0.1. ¿Ya? Entonces, si notas, he hecho esto, ¿no? Colocar un 0, por ejemplo, en menos 0,1 y un 0 en 0,1. Colocar un 0 en menos 0,5 y colocar un 0 en 0,5. Ya respecto de los mismos polos dominantes. Para observar, para una comparación, ¿no? Entonces, la idea es de que tú también, cuando tengas alguna inquietud, tengas alguna duda, porque realmente en este control es bien difícil que alguien tenga alguna duda. Como yo tengo dudas, pero esa duda yo la puedo verificar, o sea, puedo agarrar un simulador, porque tú seguramente la duda que tienes es cómo va a responder, ¿no es cierto? Si va a ser estable, va a ser inestable, si va a tener mayor, menor overshoot, si va a crecer, va a reducirse. Esas son tus inquietudes seguramente. Si agarra un simulador y ahí verifica, y después de hacerlo, de verlo, certifícalo analíticamente. Lleva la función que está en términos de Laplace a una función en el tiempo. Y de esa manera está certificando justamente esa condición. Por eso, acostúmbrate a eso, ¿no? Acostúmbrate a ser también analítico, a hacer este tipo de cosas, ¿ok? No solamente visualizarlo en las simulaciones, sino también preguntarme por qué, ¿no es cierto? Y explicármelo a partir de la determinación de la arcuada temporal. Recuerda de que toda la información que tú requieres y necesitas está en la respuesta temporal. Por eso es importante el poder pasar, ¿no es cierto?, de Laplace al tiempo, o de repente al revés, ¿no?, del tiempo a Laplace, cuando quieres en este caso hacer una simulación. Entonces, eso te lo dejo como tarea. No es una tarea para que me presentes, ¿no? Es para que te ejercites. O sea, al momento de la práctica, al momento del examen, viniese algo como esto, ya estás advertido. Entonces, pero yo te dije en la clase que revises, que analices, ¿no es cierto? Que hagas tus simulaciones. Entonces, si no lo has hecho, ya eso ya no está en mí, pues. Yo trato de darte todas las herramientas para que puedas trabajar y puedas al final tú mismo, porque eso es lo más importante, ¿no? Cuando tú mismo respondes tus consultas. Es decir, cuando tú mismo tienes una duda y tú mismo tienes la capacidad de responderte. Ya cuando la cosa se torna muy complicada, muy difícil, ya le pregunta al profesor. Para eso estamos, para poder ayudarte. Pero si al final dudas, inquietudes, yo mismo las puedo absolver, eso es sensacional, pues. Significa de que estás en capacidad justamente de poder realizar un análisis, ¿no es cierto?, correcto sobre un sistema. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Todos los profesores siempre queremos eso. Queremos de que nuestro curso quede no algo en el alumno, quede mucho, quede, digamos, información que al final le va a servir ¿para qué? Para poder razonar, para poder en este caso aplicar su criterio. Porque recuerden, y eso se lo dije en la clase pasada, el curso de sistema de control tiene ese objetivo. ¿Y cuál? Crear criterio en ti. Ese es lo que nosotros queremos. Crear criterio ¿para qué? Para que en algún momento, cuando tú tengas que decidir sobre alguna estrategia de control para aplicar sobre un sistema o algún sistema, tú tengas la capacidad de poder responderte, me conviene utilizar tal estrategia de control por tal o cual razón. Evidentemente todavía no conocemos nada al respecto porque recién estamos comenzando con el curso, pero esa es la idea, pues, ¿ya? La idea de que clase terminada, clase aprendida. Y si algo no se ha entendido bien, para eso está el video, ¿no es cierto? Y están las simulaciones, porque en el aula virtual está todo, ¿ya? Está absolutamente todo. Todo lo que yo utilizo en la clase contigo, lo cuelgo en el aula virtual, a excepción de el papel cuadriculado, ¿no? Cuando hago en este caso un ejercicio, un problema en papel cuadriculado, eso sí no está ahí, ¿ya? Porque hasta ahora no he visto la manera de poder bajar ese archivo, no lo encuentro, ¿ya? No lo encuentro. Lo he buscado en la computadora y no lo encuentro, pero está en el video, ya está en el video. No sé si hasta acá
¿Alguien tiene alguna observación o consulta? No esperen a que yo les pregunte. Si en algún momento ustedes tienen alguna inquietud, háganmela saber. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Como que descanso un poco la garganta. Listo. Entonces, mira, te decía, entonces, vamos a ver cómo varían las respuestas, ¿ya? Entonces, acá están las simulaciones. Mira, no está, profe. Ah, ya, es que lo que acá te he presentado, acá hay unos interruptores, ¿ya? Entonces, en estos interruptores estoy cerrando uno y 2, o sea, voy a apreciar la salida de uno y 2 y la salida de 7. ¿Y por qué 7? Ya, porque este tiene un 0 en 0.1 en la parte derecha, es este que está acá, y este tiene un 0 en menos 0.1, es decir, este que está acá. Quiero comparar justamente lo que pasa con estos dos respecto del sistema de segundo orden sin ceros. Entonces, mira la respuesta. Aguanta. A ver, este es uno, 2. O sea, estamos hablando de esto y esto. Y esto es 7. A ver, espérate. Estoy probando con un escalón unitario. Este es un escalón unitario. O sea, estos dos tienden a 1, pero este tiende a menos 1. Ah, espérate, parece que acá hay un error. A ver, parece que acá hay un error. Ya, acá hay un error. Profe, ¿qué hace? Oh, estoy viendo qué cosa es lo que pasa. ¿Por qué estos dos tienden a 1? O sea, son estos dos, ¿no? 1 y 2. Ahí está. 1 y 2. Y este 7 tiende a menos 1. Mira, tiende a menos 1. Algo está pasando, no sé cómo. Aguanta. Esperen, voy a dejar de grabar, ¿ya? Porque algo está pasando por acá. Pero si algo no sabe, o creo, pero bueno, si usted dice que algo no sabe, pregunte a sus alumnos, profe, todos han llevado un sistema de control 1. Ah, pues, ¿no? Pues verdad, tienes razón. Preguntemos, pues, ¿por qué creen que está pasando eso? ¿Verdad? Qué buena idea, así yo me libero, pues, y de esa manera los alumnos son los que responden. Qué buena idea. A ver, ¿por qué pasa eso? Solamente estamos probando estos tres, ¿ah? 1, 2 y 7. Nada más. Ya, olvídate del resto. Ya, olvídate del resto. El resto no existe. Ya no están activos. ¿Por qué este señor que está acá tiende a menos 1? ¿Qué se puede ver? Ya sea Juan Malásquez. Malásquez me va a dar la respuesta. A ver, Malásquez, ¿qué me dices? Malásquez. Malásquez a la una. No sé, pero No sabe. Bueno, es sincero. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué? Sí que me rompo la cabeza. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué 1 y 2 tienden a 1 al escalón y 7 tiende a menos 1? Porque tienes el 0 en 0.1, ¿no? Negativo. ¿Por qué?
Ajá. ¿Hay alguien que quiere participar? Dime. ¿Con quién tengo el gusto? Ingeniero, ¿no se envía por su lugar geométrico de las raíces? Por su lugar geométrico. Bueno, algo tiene que ver respecto del lugar geométrico, pero no es exactamente la respuesta. Tiene alguna relación, pero la respuesta es más directa. Con los ceros, profesor. Pero el 2 también tiene ceros y tiende a 1. ¿Ah? Es el verde bajito. ¿Por qué el 7, que tiene un 0 en más 0.1, por qué tiene menos 1? Tanto 2 y 7 tienen ceros. Y esos dos no tienden a 1. Nota de que 1 y 2, son los que están arriba, tienden a 1. Pero 7 tiende a menos 1. ¿Se vuelve sobreamortiguado? No. Todos los sistemas son sobreamortiguados. ¿Y de dónde saco eso? Por la ecuación característica, pero no me cochiné, por eso es, pe. Ya, claro, pues. Ecuación característica, están los polos, pues, son polos complejos conjugados, ¿no es cierto? Claro, pues, si son polos complejos conjugados, la respuesta tiene que ser subamortiguada, ¿no? No, pero no se moleste, pues. Ya no me haga renegar. A ver, ¿por qué es que este señor tiende a menos 1? ¿Por qué? Porque no, también tiende a menos 1. ¿Qué? Carambas. Sigo pensando, pero... A ver, la última oportunidad. ¿Nada? Profesor, por la ganancia estática de la planta. ¡Claro, pe! Por la ganancia estática. ¿Por qué? A ver, tú mismo, para que, digamos, expliquemos a tus compañeros. En esta planta que está aquí, 1, ¿cuál es su ganancia estática? Menos uno sería. No, acá. Es uno. 1. En este 2, ¿cuánto vale su ganancia estática? Uno también. 1. En el 7, ¿cuánto vale su ganancia estática? Menos uno sería. Menos 1, pues. Y como es negativo, tiende a invertirlo, pues. Esa es la razón. Por la ganancia estática. Nota acá, pues, mira. ¿Cuándo puedo yo determinar la ganancia estática? A ver, tú mismo, por favor, ayúdanos para comprender todos. La frecuencia tiende a cero. Se reemplaza. Cuando S tiende a 0, ¿no es cierto? S tiende a 0. Si S tiende a 0, entonces nota de que esto vale menos 1. Tiende a 0, 1, 1, 1, 1. Es decir, 1, 2, 3 y 4 tienen ganancia estática unitaria, 1 positivo. En cambio, 5, 6 y 7 tienen ganancia estática, perdón, negativa. Por eso es que invierte, por eso es que usted quiere que sea un escalón positivo, pero el señor tiende a dar una respuesta invertida. Entonces, entonces voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Te voy a cambiar la ganancia estática al último, ¿ya? Vamos a cambiar la ganancia estática. Ahí está, mira, ve. Ya cambié la ganancia estática. Ahora la ganancia estática vale 1. ¿Ya? Entonces, sigue estando 7, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, mira, 1 y 2 no han cambiado, pero ahora acá está 7. Ahora sí, mira, todos tienden al escalón unitario. Todos tienden a 1. ¿Por qué? Porque ahora todos, todos no, perdón. El primero, el segundo y el último tienen ganancia estática unitaria. En otras palabras, si pruebas con un escalón, deberían tender al escalón, ¿no? Deberían tender al escalón. Entonces, lo que quiero hacerte notar es esto, ¿no? Mira este pico que está acá. Es un pico negativo. Es un overshoot, ¿no? Mira, normalmente a esto no se le conoce como overshoot. Overshoot se le conoce a este que está acá. Este vendría a ser el overshoot. ¿Ya? Respecto de
el escalón y en el caso el valor máximo, ¿no? Que vendría a ser en el tiempo de pico. Entonces, esto no es un overshoot, simplemente es una respuesta negativa, porque mira, pruebas con un escalón positivo, pero la respuesta tiende a ser negativa y después a hacerse positiva. En otras palabras, cuando tú tengas, ¿no es cierto?, un sistema y tú, por ejemplo, lo pruebes con un escalón unitario, ¿ok? Y por decir algo, ¿ya? Y por decir algo, tu respuesta sea así, ¿de qué significa? Que esto que está acá me está indicando de la existencia, ¿ya? La existencia de ceros, o un cero, ya de un cero mejor ponemos, ya de un cero en el semiplano derecho. En el semiplano derecho. Pero nota que el sistema es estable. O sea, se estabiliza al final. El overshoot vendría a ser este, ¿ya? Este es el overshoot. Entonces, respecto del escalón unitario, eso vendría a ser el overshoot. Entonces, normalmente este pequeño piquito, normalmente no es tan grande. ¿Por qué? Porque en este caso he puesto un cero en una ubicación que no es normal que se ubique ahí. Lo normal que se ubique digamos, estamos en el plano complejo, por ejemplo, en 1, en 5. Eso es lo más común. En otras palabras, que el pico sea pequeño. Pero este tipo de respuesta es un indicador. Y el indicador es justamente eso, ¿no? De que existe ceros en el semiplano derecho. Repito, no es inestable. No es inestable. Pero nota esta respuesta que da un indicador de la existencia de un cero en el semiplano derecho. Entonces, mira, esto que estoy haciendo contigo y estoy visualizándolo, porque lo he simulado, lo que yo requiero, ya, lo que yo requeriría, ya, lo que yo requiero es un análisis, ya, un análisis más profundo, ya. Entonces, convertir la función de transferencia, no, es decir, la función de transferencia en Laplace, transformarla al tiempo, ya, al tiempo. Lo mismo que te pedí hace un rato respecto de el sistema cuando tiene ceros en el semiplano izquierdo. Entonces yo necesito que me hagas este análisis, ¿ya? Haz este análisis. Esto te va a ayudar un montón, ¿ya? Ten la seguridad que te va a ayudar bastante. Entonces, ejercítate, busca tu tabla de transformadas, busca tu cuaderno del siglo pasado, busca tu cuaderno de sistema de control 1, ¿no? Y si no tienes tu cuaderno, los videos del profesor, qué sé yo. Entonces, y de esa manera, haz este análisis, ¿ya? Porque ese análisis te va a ayudar muchísimo a entender muchos fenómenos porque todo está en la respuesta temporal. Entonces recuerda, mientras más grande es este pico, que no es común y corriente, ya no es corriente, es porque está muy cerca al eje imaginario. Siempre en el semiplano derecho, pero muy cerca al eje imaginario. Entonces, revise esa información que te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Al momento de el sacar una conclusión respecto de una respuesta temporal y, digamos, más o menos tomar decisión de qué hacer para corregir ese tipo de cosas, ¿no? En algunos casos, esto es, digamos, un fenómeno que no se desea, ¿ya? Que es indeseable. Es como que tener un motor y primero quiere girar en un sentido y después gira al otro, ¿ok? Entonces, tú quieres que gire en un sentido, pero antes de girar en el sentido que tú quieres, primero pum, gira en un sentido contrario y después nuevamente toma su giro en, en el sentido que tú quieres. Entonces, esa es la idea cuando tú tienes, en caso particular, una función de transferencia con ceros. Entonces, revisa, por favor, esta información. Todo esto está en el aula virtual, ¿ya? Todo esto está en el aula virtual y mira, de repente te puedes ganar algo, uno nunca sabe, ya uno nunca sabe. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Muy bien. Ah, ¿quién fue el que me habló de la ganancia estática? No tomé nota. Yo, profesor, Daniel Rojas. Daniel Rojas. Se está reivindicado, pues, compadre. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces,
Ahora que ya tengo una idea más cabal de esto de la respuesta temporal, que nota que es simplemente lo que has visto el ciclo pasado. Lo que pasa es que el ciclo pasado tal vez no le has dado mucha énfasis a los ceros, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Entonces, ahora estamos viendo cómo afecta justamente el cero en la respuesta temporal, ¿no? Sea que se encuentre en el semiplano izquierdo o sea que se encuentre en el semiplano derecho. En ningún caso, en ninguno de esos casos, el sistema va a ser inestable. Siempre que tus polos estén en el semiplano izquierdo, el sistema va a ser estable. La estabilidad lo dan los polos, no lo dan los ceros. Pero el cero sí afecta a la respuesta temporal. Y lo acabo de observar contigo. Y te he pedido en este caso que por favor analices justamente lo relativo a cada uno de esos casos. ¿Ok? Ahora vamos a entrar un poco respecto a esto, ¿no? Características de la señal del error. ¿El error? ¿Y por qué el error? Pero fácil, bien. Recuerda en la clase pasada, ya en la clase pasada tenías esto, ¿no? Dibujar un sistema de control automático, ¿no? Un sistema de control en lazo cerrado, un sistema de control automático, un sistema retroalimentado, donde acá estaba tu controlador, allá tu controlador, aquí está el elemento de fuerza, ¿no? El elemento final de control, estaba tu planta, ahí estaba tu planta, sea cual sea la planta, la retroalimentación, porque tenías que medir, pero recuerda que tú no puedes pensar en controlar si no mides. Acá está la medición, ¿no? La medición, algún sensor que está involucrado en esa medición. Entonces, mide la variable y esto lo retroalimentas. Entonces, acá estaba la referencia, en este caso vendría a ser el set point, recuerda, ¿no? El set point, y aquí está el error. Nota de que el controlador trabaja sobre la señal del error. Es decir, él trabaja sobre la información que recibe respecto del error. Por eso es de que es importante que sepamos cuáles son las características que tiene la señal del error y por qué usamos controladores PID. ¿A qué se debe estos controladores PID? ¿Qué significa PID? Ah, fácil, bien. La P viene de proporcional, la I viene de integrativo, y la D viene de derivativo. Profe, integrativo, derivativo, ¿tiene que ver con los operadores matemáticos? Ah, claro, pues. La integral y la derivada, por supuesto. Por supuesto. Tiene que ver con eso. Ya tiene que ver con eso. Estos controladores son controladores que datan de muchísimos años atrás. ¿Ya? Y a pesar de ello, se siguen trabajando actualmente. ¿Por qué? Porque son sencillos de implementar y la gran mayoría de plantas con un controlador PID es suficiente, ¿ya? Sí, pero yo he escuchado de que hay otras estrategias de control, profe. Antes de entrar al curso, ¿no? En el verano, bueno, yo no llevé verano, estuve un poco repasando, estudiando un poco de inglés y repasando un poco de esto de control, porque me gusta el tema, y escuchaba de estrategia, porque justamente usted habló de estrategia, la vez pasada, claro, ya, usted habló de estrategia de control y yo me acuerdo haber escuchado control predictivo, control difuso, qué sé yo, ¿no? Como estrategia de control. Ah, no, esas son estrategias ya muy, son avanzadas. Es control avanzado, ¿ya? Pero hay plantas, ¿ya? Hay plantas que requieren el poder aplicar alguna de esas estrategias, pero no es el 100%. Bueno. Si mira, si tú agarras todas las plantas y las colocas como un conjunto, ¿no? El conjunto universo, todas las plantas, ¿ok? De repente un 3%, ¿no? Cierto, de plantas
pueden requerir ese tipo de sistemas. Pero, y el otro 97, con control de PID es suficiente. Entonces te puedes involucrar con una serie de plantas, una serie de variables, las cuales tú puedes controlar con un simple controlador PID. Y vas a ver ahora que es bien sencillo de diseñar. Ya, eso va a ser nuestro objetivo, de poder comenzar a hacer nuestros diseños. Ya, espero que el día de hoy, aunque ya son las 7 ya, no, podamos hacer nuestro primer diseño. Lo veo difícil por el tiempo, pero a ver, hagámosle la lucha, ¿no? Entonces, características de la señal del error. ¿Cómo es eso? Ya, entonces recuerda, este es el controlador y su entrada es el error. ¿Ya? Y su entrada es el error. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esas características, ¿no? Entonces, características de la señal del error. Entonces, eso es lo que tú conoces, ¿no es cierto? Entonces, el set point, la variable que viene del sensor, que es la variable de medida, el error y la salida del controlador. Entonces, ahí está, ¿no? Referencia, set point, la señal medida, o la variable de medida, el controlador, la salida del controlador. Y acá vendría a estar, en este caso, el error. Ahí está el error. Entonces, cuando tienes un sistema que está funcionando, ¿ya? Está funcionando, entonces puedes tener diferentes formas en cuanto a la señal del error, dependiendo en este caso del funcionamiento del sistema. De repente, mira, algo como eso. ¿Ya? De repente algo como eso. Nota de que esto significa lo siguiente, ¿no? Esta es tu referencia, 0. De repente tu señal viene por acá. Vamos a cambiar de color. No, viene por acá. O sea, estás en 0. Significa que el error vale 0. De repente aquí se produce una perturbación. Entonces se produce un error, ¿no? Y nota de que después de un tiempo, este aparentemente se elimina. Es decir, nuevamente vuelve a ser 0. ¿Qué significa que el error sea 0? Fácil, ¿ves? Que lo que tú quieres y lo que tú tienes en la salida, ¿no? Y lo que tú tienes, o sea, lo que tú quieres y lo que tú tienes son iguales. Si tú quieres un motor con 1000 RPM, tendrás en la salida 1000 RPM. Si tú quieres un horno a 2500 grados centígrados, tendrás un horno a 2500 grados centígrados. Si quieres una antena parabólica que esté ubicada en una posición angular de 10 grados, tendrás la posición angular de 10 grados. Eso es lo que significa. Lo que tú quieres y lo que tú tienes son iguales. El error vale 0. ¿Ok? Pero mira, entonces hay un error, ¿ya? Y después tiende a hacerse 0. Pero esta señal, que es la señal del error, tiene algunas características que es importante observar. Una de ellas, por ejemplo, mira, ve, acá hay aquí en este momento está el momento en el cual se produce el máximo error. O sea, hay una magnitud del error, ¿ya? Una magnitud. ¿Ok? Sobre esa magnitud del error, ay, perdón. Ah, este era vertical, no me acordaba. Hay una magnitud. Después, mira, hay un tiempo que dura el error, ¿no? Hay un tiempo en que ese error dura, ¿no? Desde que se inicia el error hasta que termina. O sea, tiene una duración. Y no solamente eso, sino que también tiene lo siguiente. Mira, si tú te das cuenta que hay unas pendientes, ¿no? Unas pendientes. Mira, que es pendiente negativa, la tangente. Hay una pendiente muy empinada, mira, ¿ven? Muy empinada. Eso tiene un sentido en los operadores matemáticos. Eso es, claro, eso es la velocidad de cambio, ¿no? Velocidad de cambio. Entonces, mayor velocidad de cambio, ¿no es cierto? Menor velocidad de cambio, mira acá, menor velocidad de cambio. Entonces, hay una velocidad que yo puedo determinar a partir de la señal. Entonces, magnitud, duración y velocidad de cambio. Son las tres características fundamentales que tiene una señal del error. Y menciono estas tres características porque justamente el controlador PID, cada acción de control trabaja sobre alguna de estas características. Por ejemplo, sobre la magnitud,
trabajará la acción de control proporcional. ¿Ok? Entonces, duración. Duración. Claro, el sentido es el siguiente. Se supone de que debe haber una acción que comience a acumular información en el tiempo. Es decir, como esto, ¿no? Como pequeños rectángulos. Si te acuerdas la teoría de integral, como pequeños rectángulos, no, o líneas si quieres, ¿ok? Que tú vas almacenando en el tiempo. Esto lo vas justamente almacenando en el tiempo. Y el que tiene la capacidad de almacenamiento, porque eso vendría a ser el área bajo la curva, es la integral, justamente. Por eso, sobre la duración, es que va a trabajar la acción de control integral. Entonces, tiene sentido, mira, tiene sentido con respecto al concepto fundamental del operador matemática integral, el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva. Y finalmente, la velocidad de cambio, la derivada. Entonces, recuerda de que la derivada tiene que ver con la velocidad de cambio, ¿no es cierto? Mayor velocidad de cambio, mayor derivada, menor velocidad de cambio, menor derivada. En este caso, derivada positiva, aquí tienes derivada negativa. Entonces, sobre la velocidad de cambio, trabajará la acción de control derivativa. Acá están justamente las tres acciones, la acción de control P y D. Entonces, justamente cuando se implementó por primera vez un controlador de este tipo, era porque se hizo este análisis respecto de quién, respecto de la señal que alimentaba al controlador. Es decir, el controlador tiene como misión trabajar sobre esta señal, que vendría a ser el error. Y bajo las premisas o características que estoy mencionando, es que se deduce lo relativo a estas acciones de control, que deberían trabajar sobre estas tres características: magnitud, duración y velocidad de cambio. Acción proporcional, acción integrativa y acción derivativa. Pero hay un pequeño problema, ¿eh? Hay un pequeño problema. Y el problema está en... A ver, mira, mejor te lo pongo así, ¿eh? Te lo voy a poner así. Te lo voy a poner así. Acá. Entonces tienes esto, ¿no? Estamos hablando de solamente el controlador. Ay, guarda. Lo que pasa es que está que me aparece que hay personas en sala de espera, las cuales no van a entrar, ¿no? Porque ya son más de las... O sea, han estado ahí desde las 6:15 más o menos. Digo, 6:16. Pero todos sabemos de que no podemos llegar tarde. Son 10 minutos de tolerancia. Entonces decía, este es el controlador. Este es el controlador cuya entrada vendría a ser el error, ¿no? El error. Y la salida es la salida del controlador. ¿Ya? Salida del controlador. Bajo las condiciones que te había manifestado respecto a este controlador, que es un PID, significa de que hay tres acciones de control involucradas en ese controlador, que tal vez podrían manifestarse de esta manera. ¿Ya? Mira, la salida del controlador en el tiempo vendría a ser igual a Kp más, mira, 1 sobre Ti por la integral del error, ¿ya? Del error dt. Pero ya que también está el error. Sí, ahí está el error también. Ahí estaría el error como multiplicado con la ganancia. ¿Ya? Entonces, en el caso de... perdón, en el caso de... perdón. En el caso de esta ganancia, tendría que ir aquí un Kp por E de t. Ya me estaba olvidando de t. Pero esta ganancia, ya cuando tú implementas un controlador de tipo, esta ganancia también tiende a afectar la acción de control integrativa. Es decir,
este señor que está acá en el numerador no es realmente 1. Debería ser KP. Ya, debería ser KP. Debería ser KP. ¿Qué? ¿Esta misma ganancia que está acá? Sí, sí, la misma ganancia. Ahorita te explico eso, ¿ya? Te voy a explicar justamente qué significa esto. Igual acá, ¿ya? Acá sería más la acción derivativa, que vendría a ser, bueno, un tiempo de derivación por la derivada del error de t. Ahora, la condición respecto de la ganancia proporcional tiene la misma condición respecto de la acción iterativa. O sea, esta ganancia, el KP, vendría a denominarse la ganancia proporcional. ¿Ya? Pero esta ganancia proporcional realmente afecta a las tres acciones de control. Es decir, afecta al proporcional mismo, a la acción integrativa y también la derivativa. Es decir, acá debería haber un KP también. Ya, un KP. Un KP. Ahora, esta expresión que está acá, yo podría expresarla en Laplace. Entonces, nota de que en los tres casos tienes al error, ya que si se explica en Laplace tendría EDS, es decir, aplicando transformada de Laplace, tendrías, por ejemplo, que la salida del controlador en Laplace entre el error, esto va a ser igual a KP más, sería KP sobre T sub I, ya, sobre T sub I, por el error ya abajo, sería sobre S propio. Ah, claro, sobre S. La integral es 1 sobre S. Y en el caso del derivativo, vendría a ser KP por TD por la derivada, es el error ya está acá abajo, la derivada vendría a ser S. Ya, vendría a ser S. Pero acá pasa lo siguiente, ¿eh? Acá pasa lo siguiente. Lo que pasa es que esto que está acá, yo lo puedo agrupar. ¿Ya? Yo lo puedo agrupar. Y a esto que está acá, también lo puedo agrupar. ¿Ya? Lo puedo agrupar. Y al hacer ese agrupamiento, lo que me estaría quedando es lo siguiente, ¿no? Donde TI vendría a ser el tiempo de integración, TD vendría a ser el tiempo de derivación, eh, KP sobre TI, esto es igual a KI, y KI vendría a ser la ganancia de la acción integrativa. Y KP por TD vendría a ser K sub D. Y K sub D es la ganancia de la acción derivativa. Es decir, realmente un controlador PID está involucrado con tres ganancias. Es decir, por lo tanto, lo que yo puedo decir es que la salida del controlador entre el error, que vendría a ser la función de referencia, del controlador, sería KP más KI sobre S más KD por S. Esto es el controlador. En otras palabras, cuando tú diseñas un controlador, lo que tú determinas son estas tres ganancias. Son, a ver, tú no ves mi mouse. Determinas esta ganancia proporcional, esta ganancia integrativa y esta ganancia derivativa. Tú tienes que determinar las tres ganancias. Ese es el objetivo del diseño. Encontrar esas tres ganancias. ¿Ya? Pero hay un pequeño problema respecto del controlador proporcional. ¿Ya? Hay un pequeño problema respecto de la ganancia de la acción proporcional. ¿Problema?
yo creo que lo puedo ver como un ejemplo, ¿ya? Voy a ver contigo un primer ejemplo, un ejemplito respecto de cómo es que la acción proporcional, ¿no es cierto? O cómo afecta la acción proporcional en un sistema de control. Por ejemplo, hagamos algo como esto, ¿ya? Agarremos mira, que voy a agarrar el controlador y como solamente voy a trabajar con la acción proporcional, ¿ya? Porque esto vendría a ser así, ¿no? Esto es el P, este es el I y este es el D. Por eso se llama P y D. Entonces, voy a trabajar con solamente acción proporcional. Es decir, no va a haber ni acción integrativa ni acción derivativa. Solamente proporcional. Entonces, a esa ganancia la voy a poner en este bloquecito, que es el controlador, ¿ya? Que es el controlador, pero solamente proporcional. Le voy a llamar K sub 0. K sub P. Es K sub P, ¿ya? Pero le voy a llamar K sub 0 en este momento. Y vas a ver por qué, ¿ya? Vas a ver por qué. Entonces le llamo K sub 0. Entonces, acá tienes una planta. Ya, vamos a poner una planta cualquiera. Una planta que tenga ganancia estática 1 sobre AB. En otras palabras, acá sería S más A, S más B. ¿Ya? Y aquí vamos a ponerle 1. O sea, la ganancia estática de esta planta, esta vendría a ser la planta, esto vendría a ser el controlador, solo proporcional en este caso. La planta vendría a ser un sistema de segundo orden que tiene polos reales. ¿Ya? Polos reales. Entonces, salida y referencia. Y este es el error. Ese es el error. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a determinar la magnitud del error en estado estable. ¿Ya? Vamos a determinar la magnitud del error en estado estable. Entonces, a ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Ya? Y la señal de prueba. Ah, ya, buena pregunta. Esa es una recontra buena pregunta. Vamos a probar con un escalón unitario en este caso. Entonces, lo que quiero es determinar la magnitud del error en estado estable. ¿Cómo puedo hacer? A ver, denme una mano. ¿Cómo puedo hacer para encontrar la magnitud del error en estado estable para este caso? Oye, una pregunta, ¿usted llevó control 1? Antes que nada, ¿no? Porque de repente me estoy equivocando. ¿Han llevado control 1? Les pregunto. ¿Están ahí? Sí, profesor. ¿Han llevado o no han llevado? Sí, ¿no es cierto? Entonces pues, deberían tener la capacidad de poder responderme. ¿Cómo hago para encontrar el error en estado estable? Estamos poniendo como un escalón. Es decir, en este caso, tu sistema tiene esta condición, ¿no? El controlador es este, salida del controlador entre el error es igual a K sub 0. Solamente eso. Solamente eso. No, así estamos muertos, ¿ah? Si ustedes creen que yo soy el que va a hacer la clase, estamos bien equivocados, ¿ah? O sea, no es una cuestión en un sentido, es decir, desde mi posición hacia ustedes. Eso tiene que ser bidireccional, de mi posición hacia ustedes y de ustedes hacia mí. Si ustedes no conocen esa información básica, entonces mal vamos a comenzar a hacer diseños.
Entonces, ¿qué diseño voy a hacer si no conozco el asunto? Entonces, nuevamente pregunto, ¿cómo hago para encontrar la magnitud del error en estado estable? Cualquiera que quiera participar. Ya, tengo que encontrar el E en función de S y luego multiplicarlo por S y luego a esa expresión se le halla cuando el límite de S cuando tiende a cero, ingeniera. ¿Eso qué cosa es? Eso que tú me estás diciendo, ¿qué cosa es? ¿Qué estás aplicando? Bueno, eso es la definición del error en estado estable, pues. ¿Pero eso qué cosa es? O sea, matemáticamente, ¿qué es eso? Ahí estás aplicando una regla matemática. Teorema del valor final, profesor. Teorema del valor final. Estás usando el teorema del valor final. El teorema del valor final me dice, ¿no? Que el error en estado estable es igual al límite cuando S tiende a cero de S por E de S. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es una posibilidad. Digo una posibilidad porque no es la que voy a usar. ¿Ya? Pero es correcto. Ese es el teorema del valor final. ¿Correcto? Entonces, para otra vez, el que me respondió inicialmente, ¿qué es lo que has aplicado? El teorema del valor final. Otra posibilidad de encontrar el error en estado estable, otro camino, porque ustedes han visto también otro camino, que es más rápido. Son de los coeficientes de estática, profesor. Coeficientes estáticos de error, ¿no es cierto? Los coeficientes estáticos de, coeficientes estáticos de error. Esos coeficientes son tres, si no recuerdo mal. Creo que es el Kp, que es el límite cuando S tiende a cero de G de S. Creo que es el caso V, que es el límite cuando S tiende a cero de S por G de S. Y el otro creo que era el caso A, que era el límite cuando S tiende a cero de S cuadrado por G de S. Sí, pero ¿y el error? Espérate. Cada uno de estos coeficientes me da como resultado el error en estado estable. En este caso, el error en estado estable es igual a 1 entre 1 más K sub P. Por eso que no le puse K sub... Ahí, guarda. Cero. Por eso que no le puse K sub P aquí, para no confundirlo con el coeficiente estático de error. Por eso le puse K sub 0. Entonces, aquí también el error en estado estable es 1 sobre K sub V, y aquí el error en estado estable es 1 sobre K sub A. ¿Qué notas, ah? Que el error en estado estable es inversamente proporcional a la magnitud del coeficiente estático de error, ¿no es cierto? Pero lo que no me acuerdo, ya, lo que no me acuerdo es cuándo usabas uno u otro coeficiente. Cuando usabas, por ejemplo, el K sub P, cuando usabas el K sub V y cuando usabas el K sub A. Eso es lo que no me acuerdo bien. Ya se usa para cada tipo de planta. Para cada tipo de planta. O, a ver, ¿cómo es eso? O sea, para la entrada, pues como la señal de prueba es escalón, Esa es otra cosa. No es, banda, no es para un tipo de cuadrática. planta, es para hacerle prueba. Es otra cosa. Sí, señor. Sí, sí. Ya. A ver, dime, la primera, K sub P, ¿para qué señal de prueba se usa? Para el escalón. Claro, P, RDS igual 1 de S, 1 sobre S. El K sub Sí. V, Para la rampa. es decir, RDS igual a 1 sobre S cuadrado. Y el K sub A, Para la cuadrática. listo, es decir, RDS 1 sobre S al cubo. Entonces,
Cuando tú ya tienes definida una señal de prueba, como acá, un escalón, y te piden encontrar el error en estado estable, su magnitud, puedo utilizar, está bien, el teorema del valor final, perfecto, pero más rápido es el coeficiente estático de posición, ¿no? Sí, profe, pero GDS, oye, pues no me cochiné, ¿no? Se sobreentiende que GDS es esto, pues, es el bloque de paso directo, es decir, es todo esto, todo eso es GDS, todo eso es GDS. En este caso particular, GDS vendría a ser K sub 0 entre S más A, S más B. Entonces, ya, entonces está bien lo que me dijo su compañero hace un rato, es lo relativo al teorema del valor final, está bien, ya, pero es más rápido con los coeficientes estáticos de error, ¿ok? Entonces, 2. Entonces, como estamos trabajando con una entrada en escalón, te digo, por lo tanto, como RDS es 1 sobre S, entonces vamos a encontrar el coeficiente estático de posición, que vendría a ser el límite cuando S tiende a 0 de GDS. Y GDS ya está arriba, pues, es K sub 0 entre S más A, S más B. Es decir, K sub 0 entre S más A, S más B. En otras palabras, vendría a ser igual a, es igual a 0, te queda K sub 0 entre A por B. Ya está, P. Entonces, el error en estado estable no es otra cosa sino 1 entre 1 más K sub P, es decir, el error en estado estable es 1 entre 1 más K sub P, que vendría a ser K sub 0 entre AB. En otras palabras, el error en estado estable vendría a ser igual a AB entre AB más K sub 0. Esto es la magnitud del error en estado estable. Entonces, ¿qué observas? No sé, ¿qué observo? Observa de que el error es diferente de cero, pues. El error en estado estable es diferente de cero, o sea, existe error. Porque supone que se sobreentiende que estos polos, ¿no? A ver, un segundo, voy a llevar esto para arriba. Estos polos ya están definidos. De repente S más 1, S más 2, ¿no? S más 3, S más 8. Ya están definidos estos polos. Entonces, si te das cuenta, hay un error diferente de cero. Pero tú también has visto lo siguiente, el ciclo pasado, ¿no? Tú has visto lo siguiente. Entonces, a ver, voy a repetir ese gráfico, ¿ya? Voy a repetir ese gráfico, para no estar subiendo y bajando. Este es caso 0. Acá tienes 1, S más A, S más B. Listo, entonces, si te das cuenta, ¿no es cierto? Si te das cuenta, el error va a ser esto que está acá. Entonces, va a haber un error. Y esa es justamente una característica que tiene la acción proporcional. Entonces, cuando tú trabajas con acción proporcional, una de las cosas que siempre va a aparecer, ¿ya? Y es algo que es su huella digital, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, es el error. Entonces, habrá error en estado estable. Si solamente trabajas con acción proporcional, habrá error en estado estable. Profe, pero yo me acuerdo, ¿qué cosa? Yo me acuerdo el ciclo pasado vimos esto, profe. A ver, si me permite dibujar. Sí, voy a cambiar la planta, ¿eh? Eso lo hemos visto el ciclo pasado. Eso lo hemos visto el ciclo pasado. Ah, claro, sistema de segundo orden. Claro, pues. Donde, por ejemplo, tienes esto, ¿no? Esto era así.
Esto era omega n cuadrado, esto era S, esto era S más 2 veces la atenuación. Claro, en este caso particular, por ejemplo, tu caso cero sería el omega n cuadrado, ¿no? Y el A sería 2 veces la atenuación. Claro, ese es el sistema de segundo orden, genérico. Pero hay una pequeña diferencia, pues. Y hay una pequeña diferencia ahí. Y la pequeña diferencia es esto. Un polo en el origen. Entonces yo les pregunto a ustedes, si tú, por ejemplo, este sistema que está acá, este sistema, tú lo probases con un escalón unitario, ¿cuánto debería ser, en este caso, el error en estado estable? 0. Cero, pues. ¿Y cómo lo puedo asegurar? Por el polo en Por el el polo. origen, pues. Claro, el polo en el origen. Eso vendría a ser una acción integrativa para nosotros, pues. Profe, ¿puede regresar? ¿Regresar? Sí, sí, a su controlador. ¿A dónde? Más. Ah, ya. ¿Te refieres a esto? Claro, men. Mire, la acción integrativa lo que hace es agrega un polo en el origen. Entonces, si usted tiene un problema con una planta a la cual le ha aplicado acción de control proporcional y el error se ha producido, entonces lo que tiene usted que pensar inmediatamente es agregarle un polo en el origen, porque tiene que recordar usted la teoría, profe. Si al sistema si tienen un sistema, sea orden segundo, tercero, cuarto, el orden que usted quiera, ¿ya? Y ese sistema tiene un polo en el origen y usted lo prueba con un escalón unitario, el error va a ser cero. ¿Y quién se lo asegura? El polo en el origen. Por eso es que es importante el polo en el origen. Es decir, si tú quisieras en algún momento en un sistema de control hacer que tu error se haga cero y tu planta es tipo cero, ¿qué significa que tengas una planta tipo cero? ¿Qué significa que tenga una planta tipo cero? Digamos que tengo una planta tipo cero. ¿Qué significa cuando tienes una planta tipo cero? A ver, por favor. Les estoy preguntando lo que han visto ustedes en Control 1. No estoy preguntando nada nuevo. ¿Ya? Es decir, cuando la ganancia, o sea, no hay un polo en el origen mismo. Exactamente. En otras 0. palabras, exactamente. En otras palabras, por ejemplo, esta planta es una planta tipo cero. En cambio, esta planta es una planta tipo 1, porque tiene un polo en el origen. Entonces, ahí está la idea, pues. Si usted tiene una planta tipo cero, siempre va a tener esta condición. Es decir, va a existir un error en estado estable. Porque si usted quiere que ese error en estado estable se haga cero, tiene que tener un polo en el origen. Y si la planta no la tiene, alguien tiene que agregárselo. ¿Y quién se lo agrega? El integrador. El integrador, la acción integrativa. La acción de control integrativo. Pero, ¿pero qué, profe? Pero hay un pequeño problema, pues, ¿ya? ¿El error va a ser cero, pues? Sí, el error va a ser cero, claro que sí. Pero va a haber un pequeño problema respecto de la respuesta temporal. A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer un pequeño dibujo, ¿ya? Voy a hacer un pequeño dibujo, ¿ya? Para más o menos tener una idea de lo que te quiero decir. Mira, tienes un sistema el cual vas a probar con un escalón unitario, ¿ya? Entonces tienes tiempo, la salida, y de t 0. Vamos a probarlo con un escalón unitario, ¿ya? Entonces, usted me ha dicho de que
Si yo quisiera eliminar el error en estado estable, habría que agregarle un polo en el origen, ¿no es cierto? Claro, bueno. Si es una placa tipo cero, habrá error. Es más, mira, si quieres, te puedo hacer un dibujo de cómo sería la respuesta temporal. Sería más o menos así, ¿eh? Viene por acá, una aceleración alrededor del valor final y algo así. Mira, ve, este es el error. Esa diferencia, ¿no? Entre lo que tú quieres, que es la línea negra, y lo que tú tienes, que es la línea verde, hay una diferencia, ¿no? Y ese error es el error en estado estable. Nota de que tu sistema se estabilizó, ya se estabilizó. Uy, ¿qué pasó? Príncipe. Ahí, acá está. Nota de que se estabilizó, ya se estabilizó, y el error se mantiene. Hay una diferencia entre lo que tú quieres y lo que tú tienes. Ese es el error en estado estable. Pero, profe, póngale un polo en el origen. Sí, pero. A ver, mira, te voy a decir. Ay, perdón. Te voy a decir qué pasaría si le pusieses un polo en el origen, ¿ya? Mira, mira cómo sería la respuesta. Le vas a poner un polo en el origen, ojo. Es decir, el error va a ser cero. ¿Ya? El error va a ser cero. O sea, en el caso del verde, el verde sería la respuesta del proporcional. Y en el caso del gris, ya en el caso del gris, sería acción de control PI, que después voy a verlo con más detalle, ¿eh? Lo que pasa es que quiero ver la idea, porque me está pasando la hora. No sé si notas alguna diferencia trascendente entre la respuesta verde y la respuesta ploma. ¿Alguien tiene alguna observación respecto de ambas respuestas? ¿Qué cosa es lo que puedo rápidamente observar? De la ploma respecto de la verde. De la ploma respecto de la verde. ¿No? Mira la respuesta verde y mira la respuesta ploma. ¿Qué de En diferencia que, ves de la ploma respecto de la verde? en que tiene un overshoot mayor. Ajá, un crecimiento del overshoot. ¿Algo más? Porque mira, en el caso del verde, para hacerte notar, el tiempo de establecimiento es más o menos este. Esto vendría a ser el tiempo de establecimiento para el verde. Y para el plomo, ya para el plomo, el tiempo de establecimiento, estamos por acá, esto vendría a ser el tiempo de establecimiento para el plomo. En otras palabras, el tiempo de establecimiento también crece. En otras palabras, se hace más lento. ¿Ya? Se hace más lento. Pero, profe, eliminó el error en estado estable, ¿no? Sí, claro, pero a consecuencia de lentitud. Pero ¿de dónde saca usted que es más lento? O sea, ¿de dónde saca, o sea, cómo concluye usted de que el sistema va a ser más lento? O sea, usted me lo está poniendo ahí, pero ¿de dónde puedo yo agarrarme, ya? ¿Qué parte de la teoría me dice que el sistema va a hacerse más lento? O sea, eso es lo que usted me dice. Que, bueno, como usted es el profesor, tengo que creer, ¿no? Sencillamente. Pero, ¿dónde es que yo me agarro para observar de que el sistema es más lento? ¿No? Porque más, la lentitud justamente hace que la versión crezca. ¿Ya? ¿Y de dónde sale eso? Ah, ya. Tú quieres pruebas, ¿no es cierto? Claro, pues, muy bien. Te voy a dar pruebas, pues. Ya, te voy a dar pruebas. Te voy a dar pruebas. Listo. Mira,
Acá te estoy mostrando un pequeño circuitito que es un circuito bien sencillo. Es un RC. Es un RC. Cuya función de transferencia vendría a ser esta que está acá. O sea, si tú agarras las herramientas de análisis que has visto en el sistema de control 1 y encuentras la función de transferencia, esto vendría a ser el bloque, entrada y salida, ¿ok? Y esta vendría a ser la función de transferencia. Como R es un megón y C es un microfaradio, el tau es R por C, a multiplicar te queda 1. En otras palabras, esta es la función de transferencia. ¿Qué notas? Ah? Es un polo, exactamente, un polo. ¿Y el polo qué cosa es? Ah? ¿El polo qué cosa es? No lo entiendo. A ver. Entre acción proporcional, integrativa y derivativa. Por ejemplo, acción integrativa derivativa. El polo es un integrador. El cero es un derivador. Esa es la manera matemática como tú puedes apreciar a cada uno de esos elementos. Una cosa es el integrador puro, el 1 sobre S, y otra cosa es el derivador puro, que es S. Pero al final, el polo es equivalente a un integrador, que es un integrador, ya un integrador. ¿Ya? Y el cero es equivalente a un derivador. El polo, el integrador, hace un sistema más lento. ¿Y eso cómo lo deduzco? Mira acá, mira acá. Mira, agarras tu sistema circuital, el RC, porque una de las cosas que te han enseñado en el sistema de control 1 es de que tú puedes tener un sistema de cualquier naturaleza. Puede ser mecánico, puede ser hidráulico, puede ser neumático, puede ser químico, de la naturaleza que tú quieras. ¿Ok? Eso siempre lo vas a llevar a o lo puedes llevar a una función de transferencia. Y esa función de transferencia puede tener un equivalente eléctrico. Recuerda eso. Ah, sí. Los sistemas análogos, ¿no? Con el sistema eléctrico. Claro, eso. Entonces, por eso que hago la analogía con esta planta con este circuito eléctrico. Entonces, mira la entrada, mira la salida. La salida está atrasada. Es decir, sale después, la ves después. ¿Ya? Entonces, nota de que la salida está atrasada, está retrasada en el tiempo, pues. O mira, otra manera, ¿ya? Porque tú que guías el ojo, como que, ¿qué me estás queriendo mostrar? Ya, o sea, de otra manera. ¿Te acuerdas? En Sistema de Control 1 tenías herramientas de análisis gráfico. Claro, ya. Podías graficarme digamos, el bode de esto que está, es decir, tu función de transferencia igual a 1 sobre 1 más eso. ¿Podrías graficarme el bode? Claro, bien. Listo. Ahí, gráficame el bode. Ahí está. Perfecto. Es el bode. Entonces, mira, ahí está la frecuencia de codo en 1, ¿no? En 1. Nada más. ¿Por qué te dije, o por qué es que yo puedo concluir En que este video voy a mostrar un integrador atrasa por el circuito eléctrico? No solamente por eso. Mira acá, mira la fase. La fase de un integrador. Fase negativa. Fase negativa. Fase negativa. Si es fase negativa, es atraso. Es atraso. Si tuvieses fase positiva, es adelanto. Y eso lo vas a tener justamente con un derivador. Entonces, o circuitalmente como analogía, o si quieres, utilizando los diagramas de Bode, puedo sacar la herramienta necesaria para observar de que un integrador va a atrasar. Va a atrasar más o menos en función de dónde esté ubicado la frecuencia de codo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, mira, esto tú lo vas a ver más adelante con un poquito más de detenimiento, en el sentido de que este circuitito es un filtro. Como no es un integrador, es que puede ser un filtro o puede ser un integrador. ¿Eso de qué depende? De la frecuencia con la cual tú trabajes. Y eso lo puedo apreciar mejor aquí.
Cuando tus frecuencias de trabajo están antes de la frecuencia de codo, es decir, tu frecuencia de trabajo está por acá, el sistema se comporta como filtro. Es un filtro. ¿Ya? Es un filtro. Es un filtro pasa abajo, se le llama. Entonces, todo lo que está en este rango de frecuencias pasa normal y todo lo que esté en este rango de frecuencias se atenúa. Es un filtro pasa abajo. Pero cuando trabajas en estas frecuencias, es aquí donde trabaja la acción integradora. Aquí integra, acá integra, y en esta región es su filtro. Es filtro. Entonces, para que el circuito RC sea un filtro o sea un integrador, depende de la frecuencia de trabajo. Si estás con una frecuencia de trabajo menor que la frecuencia de codo, es un filtro, sencillamente. En este caso es un filtro más abajo. Pero si tus frecuencias son mayores a la frecuencia de codo, es un integrador. Es aquí, en esta zona, donde trabaja la acción integrativa. ¿Ok? Entonces, y mira, de una vez para no estar regresando, ¿ya? Para no estar regresando. Mira, este es un controlador PI. Esta está, mira, la acción proporcional y la acción integrativa. Este es un PI. PI. Ya es un PI. Entonces, esta vendría a ser su bode. Mira, atrasa. Atrasa. ¿Por qué tiene fase negativa? ¿Ok? La acción integrativa siempre atrasa. Entonces, tú no puedes esperar que un sistema responda más rápidamente aplicando acción de control integrativa. Si tú le aplicas acción de control integrativa, lo que tienes que esperar es atraso, lentitud. ¿Ok? Entonces, proporcional tiene un tipo de respuesta determinada, pero va a haber error. Tienes plantas tipo 0, por ejemplo. Como bien dijo su compañero, el tipo depende de cuántos polos en el origen tengas. Si no tienes polos en el origen, será tipo 0. Si tienes un polo en el origen, tipo 1. 2 polos en el origen, tipo 2. ¿Correcto? Pero otra cosa que también debes haber visto en sistema de control 1 es que no conviene tener tantos polos en el origen, porque cuando tienes muchos polos en el origen, el sistema se vuelve muy sensible, ¿ya? Muy sensible. Muy sensible y fácilmente se puede llevar a la inestabilidad. Por eso, en el momento de que tú requieras, ¿no es cierto?, hacer de que tu error se haga 0, entonces, hasta un polo en el origen se te recomienda. 2 polos en el origen, tienes que tener mucho cuidado, porque con mucha facilidad puede ser que tu sistema sea inestable. Entonces, en el caso del PI, atraso. Ya, atraso. Mira, ese es un PD. Ya es un PD. O sea, tienes la acción proporcional y la acción derivativa. Entonces, mira, fase positiva. Fase positiva. ¿Qué pasó? No, quería hacer una consulta. O sea, entiendo de que, a ver, si el PI atrasa, ¿puedo entender que el PD adelanta? Claro, así es. El PD adelanta. Es decir, agregarle acción de control derivativo me puede permitir a mí el poder hacer de que la respuesta, ¿no es cierto?, del PD sea más rápida incluso que la del proporcional solamente. Eso me lo permite, porque la acción derivativa adelanta. Ok, adelanta. O sea, hace que el sistema sea más rápido. ¿Ya? Pero tampoco no creas que es más rápido dramáticamente, ¿no? No porque un sistema se estabilice, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? 10 minutos, va a hacer que con el PD se estabilice pues, en 30 segundos. No es tampoco así, ¿no? Si se estabiliza en 10 minutos y de repente le pones PD, de repente se estabiliza en 9 minutos, ¿no? 9 y pico minutos. Pero es una mejora. En muchos casos o aplicaciones, esa mejora es importantísima. Entonces tienes el PI, atraso, y el PD, adelanto. ¿No? Y eso lo notas por la fase positiva, ¿no? Fase positiva. Entonces, adelanto de fase. Entonces, en el caso del PID, lo que tú buscas es justamente el beneficio de los dos. El caso del PI
y el caso del PD. En BODE, el PID es esto. Es el PID. Esta es la acción integrativa, la acción derivativa, y lo que tú haces normalmente, porque hay una frecuencia de trabajo, es trabajar justamente acá, ¿no? Tratar de trabajar acá. Entonces, cuando la frecuencia cambia, en función de crece, la acción derivativa va a hacer que el sistema sea más rápido, lo adelante, para regresar por acá. Si ese integrador lo va a atrasar, lo va a hacer más lento, hay que hacer algo para estar siempre en esta región. Esta es la región de trabajo, esta es la región de trabajo de un controlador PID, ¿no? De un controlador PID. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, básicamente, ¿no? Beneficiarnos de los operadores matemáticos, integral y derivada, para la aplicación de esto, ¿no? Un controlador PID. ¿Qué es lo que vi contigo hace un rato? Por ejemplo, en el caso del MATLAB, en el Simulink, tienes el PID. ¿Ya? Tienes el PID. Y lo que tú vas a hacer es justamente, ¿no? Decirle cuánto de ganancia proporcional, cuánto de ganancia integrativo y cuánto de ganancia derivativo le vas a dar. Ahí en la ventana del Simulink te dice, ¿no? P igual a tanto, no igual a tanto, I igual a tanto, y D igual a tanto, ¿no? Y ajustas tu controlador PID y haces tu simulación. En el Scilab también, en el Xcos del Scilab, también lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí el poder hacer una simulación en el momento que hagamos nuestro primer diseño. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahí, se acabó esto. Entonces, para retomar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Mira. Entonces tienes la acción proporcional. Ay, pero tú no ves mi mouse. Aquí, la acción proporcional, mira, tenía una respuesta. Entonces es más lento, porque mira, ve, el tiempo de subida. Por eso lo sacas básicamente, ¿no? Mira, el tiempo de subida. El tiempo de subida del pi es mayor que el tiempo de subida del p. ¿Ok? Entonces, del momento que este arranca después, es más lento. Hay mayor overshoot y mayor tiempo de establecimiento. Eso tiene como condición el PI. Y si le pusiese PID, ya, si le pusiese PID, a ver, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Si le pusiese PID, a ver, te voy a marcar la respuesta, ¿ya? La voy a poner en rojo. La respuesta del PID sería más o menos así, ¿no? Este rojo sería el PID. Aguante. ¿Me está diciendo que el overshoot va a ser menor que el caso del P? Sí, normalmente puede ser menor. Ya, puede ser menor. Es más, normalmente puede hacerse menor. Y menor que el PI. Ah, definitivamente. Porque la acción integrativa, recuerda que lo que va a hacer es una de las consecuencias que tiene el agregarle acción de control integrativa, es esto, ¿no? El crecimiento del overshoot y crecimiento del tiempo de establecimiento. Entonces, con el PID, el tiempo de establecimiento va a ser menor, incluso menor que el proporcional, y mucho menor que el caso del PI. Profe, entonces, todo deberíamos trabajarlo con PID. Ah, no. No, tampoco ten cuidado, no saques esta conclusión, ¿eh? Pero si veo que la respuesta está fenomenal. No, es que, a ver, es que depende sobre qué planta vas a trabajar. Sobre qué planta vas a agregarle acción de control derivativo, ¿ya? Normalmente, cuando tú trabajas con controladores, ¿ya? Por ejemplo, industrialmente, ¿ya? Industrialmente, puedes trabajar y ver, ¿no? Acciones de control P y PI, ¿ya? Y PI. O también PID. O sea, este es el orden. O sea, o es P, o es PI, o es PID. En algunos casos, tú puedes implementar inclusive controladores PD solamente.
Pero ¿qué sucede? El PD no elimina error en estado estable. Es decir, si tienes una planta con acción de control proporcional y esa manifestaba una magnitud de error en estado estable, la acción derivativa no lo va a eliminar. Entonces, ¿para qué pone acción de control derivativo? Ah, porque quieres hacerlo un poco más rápido. Es decir, hacerlo un poco más rápido, algo como esto, ¿eh? Algo como esto. Entonces, eso vendría a ser una razón, ¿no? Por la cual implementar un PD. Entonces, probamos, por ejemplo, con un escalón unitario, ¿ya? 0, 1. Entonces, por ejemplo, en el caso del P, ¿ya? En el caso del P, que sea así. ¿Ok? Entonces, acá hay un error en estado estable. Si tú le pones PD, ya, si tú le pones PD, de repente tu respuesta va a ser algo así, ¿no? El mismo error en estado estable. O sea, el error en estado estable no se ve cancelado ni varía. El error en estado estable es el mismo. Es el mismo error en estado estable. Pero ¿qué pasó? La respuesta del azul se hizo un poco más rápida y el overshoot se redujo un poco. Entonces, puedes trabajar con ese beneficio, ¿no? Y en ese momento decidir trabajar con PD. Pero lo normal y corriente es, trabaja con P. Si la acción proporcional por el error, porque hay un error, ese error te molesta, agrégale el PI. Pero si al agregarle PI, ese incremento del overshoot y ese incremento del tiempo de establecimiento te molestan, dale PID. Por eso le decía, pues, PID para todo el mundo. No, es que, a ver, ya, vamos a ver. Hazme recordar. ¿Qué sensa la acción de control? La acción de control, tú no te vas a responder, ¿eh? Vas a ver. La acción de control derivativo. ¿Qué sensa? Les pregunto a ustedes. ¿Qué sensa? La acción de control derivativo. ¿Qué sensa? ¿Aló? ¿Están ahí? Los cambios de velocidad. Los cambios de velocidad, pues. Los cambios de velocidad. En otras palabras, tú puedes tener de repente un error, ya, de repente un error, como este, ¿no? ¿Eso qué es? Ese es el error. Sí, pero lo que yo sé que notar es de que mira estas pendientes. Eso es, eso es alta frecuencia. Esa es alta frecuencia. ¿Ya? Ese es ruido. Alta frecuencia. Alta frecuencia, ruido. Alta frecuencia, ruido. Es decir, no se recomienda acción de control, aplicar acción de control derivativa en plantas ruidosas. No se recomienda. Es más, se prohíbe, ¿eh? No se recomienda acción de control derivativa en plantas ruidosas o plantas que trabajen en ambientes ruidosos, ¿ya? Plantas ruidosas o plantas que trabajen en ambientes ruidosos. ¿Y por qué? Porque ese ruido se va a meter en el sistema y ese ruido lo va a detectar la acción de control derivativa. Y como la pendiente es muy grande, la ganancia del derivativo también se va a hacer grande, ¿ya? En ambientes ruidosos. ¿Ya? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un sistemita ya que trabaja en ambientes ruidosos, ¿qué? Mucha bulla. No, no me refiero a ese ruido. No. Me refiero a ruido eléctrico, ruido magnético. Ya, ese ruido, ese tipo de ruido.
que es común, por ejemplo, donde hay motores, ¿no? Donde hay, por ejemplo, esas luminarias, los fluorescentes, que felizmente ya están desapareciendo poco a poco, ¿no? Cuando tú prendes un fluorescente, eso emite ruido, y ruido que se va a meter en sí, un sistema electrónico que no está bien protegido sobre ese ruido. ¿Ya? Otro ejemplo, mira, por ejemplo, una planta en la cual se prohibido usar acción de control derivativa, es el control de flujo. Es decir, tienes flujo en una tubería. ¿Ya? Flujo en una tubería. Quieres controlar flujo. Lo que pasa es que normalmente, no es el 100% de los casos, pero normalmente el fluido, al, digamos, discurrir por la tubería, él comienza a chocar con las paredes, ¿ya? A chocar con las paredes. Y ese chocar con las paredes es ruido. Esto se da en este caso en flujos o fluidos turbulentos, que es lo común. Hay turbulentos, que es lo común y corriente. Entonces, en el caso de control de flujo, por ejemplo, no se usa acción de control derivativa, está prohibido. ¿Y cómo se controla? Con POPI, con POPI, por ejemplo. Entonces, pero no se utiliza, en este caso, acción derivativa, porque al ser un proceso ruidoso, o sea, el mismo proceso ruidoso, ¿ya? Ese ruido tiende a meterse en el sistema y a ser amplificado por la acción de control derivativa. Por eso no se utiliza acción derivativa en control de flujo, ¿ya? Por ejemplo. Ya me pasé con ustedes 3 minutos, les pido que me disculpen, pero tenía que terminar con este concepto. Entonces, mira, la próxima semana, la próxima sesión, ya vamos a hacer nuestro primer diseño. Ya, entonces lo que les pido, por favor, es revisen su curso de control 1, pues, sistema de control 1, revisen su ya sistema de control 1. No puede ser que no sean todos los que me responden por cosas que han visto en el curso anterior, que sea uno o dos nada más con los cuales estoy trabajando. Y el resto, nada, profe. El resto, nada. Entonces no han llevado el curso. No, sí le hemos llevado, profe. Lo que pasa es que como vacaciones, profe, playa, mar, sol. Bueno, ya estamos en clases, ¿no? Ya estamos en clases. Entonces, olvídate de la playa, mar y sol. Listo. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna consulta? Bien, señores, si no hay consultas, ahí nos quedamos. Y nos vemos en la próxima edición. Un abrazo, saludos con todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Recording.